se pueden conectar también. Y para ustedes, si quieren después repasar algo, ¿está? Nada, porque contra antes, viste, tengamos todas esas cosas, antes podemos empezar a pensar, a ver la empresa, a visitarla, a conocerla, porque como les dije, Ulises, esa es, por experiencia se los digo, la parte como más complicada, ¿no? La parte que más tiempo les lleva a ustedes muchas veces realizar, ¿no? La selección de la empresa, el contacto. Profe, Sí. ¿y cómo nos adherimos al grupo? ¿En algún lugar de la plataforma va a haber donde No, no, nos Ulises, la idea vamos a... sería que ustedes lo dialoguen en el grupo WhatsApp. ¿Vos están en el grupo WhatsApp? Sí, claro, sí, sí, sí. Está en el grupo WhatsApp, viste que están los números, o sea, están los estudiantes que pertenecen. La idea es, chines, que ustedes charlen con los compañeros y se designen. O sea, yo no los designo a los grupos ni nada. Sí, Esa claro, es no, nos organicemos y que se bueno, organicen y la entre verdad, ustedes, bien, sean solidarios bien. obviamente y que nadie quede afuera de ninguna cosa, que todos tengan algún grupo. Esa es la idea. ¿Está? Eh, Hay un grupo de WhatsApp, Nadine, sí. La clase pasada, yo no sé, creo que no sé si estuviste, la clase pasada se conformó el grupo WhatsApp. ¿Alguien se anima a agregar a Nadine al grupo de WhatsApp? Ulises, escribí, Nadine, en el chat tu nombre, apellido y tu celular. Así te pueden incorporar al grupo de WhatsApp tus compañeros, ¿está? Porque la idea es que estén todos ahí, porque ahí es más fácil también para ustedes contactarse y hacer estas cosas, ¿está? Eh, bien. Espera, Misaela, ¿cómo estás? Que te contaste recién. Misaela, una consulta. ¿Vos tenés grupo ya conformado o aún no? ¿Tenés grupo conformado de equipo o no? No, Ahí, profe, hola, buenas tardes a todos. todavía no. Está. No. Tranqui, porque estamos viendo que la gran mayoría todavía no está conformado. Porque el único que tengo de momento anotado acá es Perdomo, Romina Perdomo, Rialdán y Fernández, que es el grupo que está confirmado. El tema de los grupos yo le estaba mencionando justo a Marcelo, que fue que me preguntó recién, que la idea es que ustedes en el grupo WhatsApp que tenemos ya empiecen a, de alguna manera, contactarse entre ustedes, charlar y ver, bueno, cómo hacer. Ahí se tienen que ustedes organizar para formar el grupo. No soy yo el que los designa. ¿Me explico, Ulises? La idea es que ustedes lo hagan libremente. Y después de que tengamos los grupos, ahí tienen que empezar a ver el tema de, bueno, qué lugar, qué empresa, qué lugar van a ustedes a abordar, ¿verdad? Porque recuerden que tienen que hacer una empresa real, tienen que hacer un proyecto de logística, por lo tanto tienen que ver una empresa real. Cuando digo empresa no tiene por qué ser una fábrica o una empresa en el sentido estricto, así tradicional, sino que puede ser, yo que sé, me acuerdo que había unos alumnos que hicieron creo que sobre una parte de... ¿cómo es? Una sección de ¿cómo se llama esto? Del Estado, era, no me acuerdo si un ministerio o algo que se encargaba de todo un tema de transporte, de no sé qué cosas, hicieron toda una investigación logística alrededor de eso. Entonces, tipo, como les digo, no tiene por qué ser una empresa en el sentido tradicional, pero sí tiene que tener algún aspecto logístico que a ustedes les interese abordar. De igual tranqui que ahora voy a hablar un poco de todo el tema este del problema de investigación y todo eso, ¿está? Pero tranquilos que ahora voy a explicarles un poco de qué va a ir, porque ustedes seguramente lo que les pasa ahora, más allá de no tener los grupos y la empresa, es qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer en ese proyecto, de qué trata, de qué va. Bueno, eso es un poco lo que le voy a tratar de a poquito ir explicando. Obviamente hay muchas partes en ese proyecto que hoy no vamos a profundizar, esto lo voy a ir haciendo progresivamente. Sí, Tengo una consulta. sí. Usted sabe que tengo varios conocidos que están haciendo la misma carrera pero en la UTEC. Y la UTEC le consiguió empresas que le dieron la luz verde para hacer el proyecto a través de esa empresa. Uh-huh. En este curso que estamos haciendo nosotros, ¿tenemos empresas? Que yo sepa, no, Ulises. O sea, no, a ver, esperen. No quiero hablar. Yo la verdad no lo sé. Eso es una cuestión que habría que consultarle al IAE. ¿Está? Si existen algún tipo de empresa que haya contacto y eso. Yo lo único que sé que en años anteriores nunca hubo. ¿Está? Hay sí unas visitas que ustedes tienen que hacer. Los de logística hacen como visitas. Son como parte de una especie de prácticas que tienen ustedes donde tienen que visitar y eso. Pero el hecho de que ustedes tengan una
empresas que estén alineadas al IAE y que les abra las puertas producto de que hay un convenio con IAE, eso me parece que no, o por lo menos yo no estoy enterado. ¿Está? No sé, obviamente la UTEC funcionará con sus características, la UTEC capaz que tiene, el IAE no estoy realmente seguro, creo que no. Porque, ¿qué pasa? Yo sé las empresas que están y por más que nosotros no estemos haciendo el curso en la UTEC, o sea, creo que nos allana el camino por el tema de los permisos y demás. Claro, pero esperá, vamos por partes. Ustedes no están cursando la UTEC. ¿Vos a qué te referís con que te allanan el camino? Claro, porque, ¿qué pasa? O sea, yo estuve hablando haciendo tentativas con una empresa de acá, de camiones, ¿viste? Y lleva mucho permiso, claro. que yo lo hablé por arriba, lo hablé muy por arriba porque todavía no sabemos bien cómo vamos a abordar el tema, cómo va a ser, o sea, hice una sugerencia, ¿viste? Claro, la UTU lo que sí te puede dar, que es lo mismo que hace a veces la UDELAR, es que te puede armar un papel, que ahí te lo sella la UTU, lo puedes solicitar al IAE, hay que solicitarlo a la institución que los nuclea a ustedes, que es el IAE, y te lo mandan sellado, filmado, etcétera, y es como un aval, ¿tá? De que ustedes son estudiantes de UTU, ¿tá? Que están haciendo su proyecto final y que para que tengas un respaldo vos para mostrarle a la empresa de mirá, esto no es espionaje empresarial, ¿entendés? O sea, esto es una investigación de UTU, tengo acá el aval, a mí me acuerdo que me lo dieron en la UDELAR, me acuerdo que me lo dieron también, porque yo también tuve que ir a visitar unos sindicatos y cosas de esas, y la UDELAR, por las dudas, que prácticamente ni lo necesité, creo que, no, miento, como uno de los sindicatos era EBU, el de bancarios, y eso sí me lo pidieron, el sindicato del Zunca y eso no, pero el de AEBU, el de Zunca me mandé así nomás, pero el de AEBU me acuerdo que tipo en la ventanilla de entrada o algo yo mostré que mirá, soy estudiante de la UDELAR, estoy haciendo investigación, y ahí me dejaron pasar, por eso te digo, o sea, o por lo menos se mostraron un poco más tipo permisivos, ¿viste? Así que yo le aconsejo que ustedes consigan ese papel, que se lo le notifican al campus, ya sea que llamen o que le manden un mail al IAE y le dicen, mirá, somos estudiantes de logística, del TC3, necesitamos un papel que lo certifique desde el IAE, desde el UTU, que somos estudiantes y que estamos haciendo una investigación para presentar a las empresas que va. Listo. Claro, como el grupo de nosotros, si bien ya está conformado, aún no tenemos definido bien la empresa. Claro, tenemos ideas, pero nada definido, ¿viste? Entonces, bien. Y hasta que no avancemos más en la materia para entender también qué iban a hacer, sí. Exacto, ir ahora es una locura. Bien. Sí, no, perfecto. No. La idea de la clase de hoy es que quería mostrar, ahora les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar un poquito, por lo menos las primeras partes de la estructura de lo que se busca con el proyecto de ustedes. Y les voy a explicar un poquito estas primeras partes. Tranqui que el proyecto tiene como muchas partes, van a ver que es similar a una tesis de grado, si alguna o sea, no sé si alguno hizo una tesis de grado acá, pero capaz que no, pero digo, tiene muchas similitudes con las tesis de grado, con una tesis en general. No es una tesis en el sentido estricto, Ulises, es un poco más reducido, pero tiene partes que se asemejan mucho a de las tesis, ¿tá? Por eso también es que metodología de la investigación se encarga del proyecto, porque no es un proyecto ultra archiespecífico. O sea, si bien es de logística, no es que tenga una estructura única porque es de logística. ¿Me explico? No es que, porque para que tengan un ejemplo, voy a dar un ejemplito. Yo trabajo en la escuela prevencionista, vieron que les conté. En la escuela prevencionista, ellos en tercero, ellos tienen dos proyectos, por así decirlo. Tienen tercero uno, que se reciben de técnico prevencionista, que era el título tradicional de prevencionista, que eran 3 años, y hay un cuarto año donde ellos se reciben de ingeniero tecnólogo. El proyecto que hacen en tercer año, o sea, en cuarto, perdón, vamos por el otro. En cuarto año, cuando terminan el cuarto año, hacen un proyecto parecido al de ustedes, en el sentido de la estructura. La estructura es parecida a una tesis. Hacen como una tesis similar a la de ustedes, solo que con temas de prevención, ustedes con temas de logística, ¿tá? Pero en tercero, los de prevencionistas hacen un proyecto bien específico, típico de prevención, en el cual hacen un plan de gestión y una evaluación de riesgo, ¿tá? Es algo muy único de los prevencionistas, ¿me explicó? No tiene, ahí mismo metodología no tiene mucha incidencia en la elaboración del proyecto de tercero de ellos,
porque no es científico, es como una típica evaluación de riesgos aplicando algunas medidas y algunos elementos de gestión. ¿Se entiende? Ustedes no tienen un proyecto como ultra único de logística. Ustedes tienen más que nada la estructura clásica parecida a una tesis con elementos que aportamos de logística. ¿Se entendió esto tipo a grandes rasgos? Después igual se lo voy a mostrar parte por parte, pero ¿se entendió esto que dije, esta idea? Un comentario. Yo Sí. yo soy ingeniera tecnóloga prevencionista y hice la carrera virtual, así igual que esta modalidad. Y entonces sería como el del cuarto año, o sea, sería una investigación. Exactamente. Vos, Nadia, que vos hiciste prevencionista, ¿sabes? Te darás cuenta que es como muy similar. Para que tengas una idea, Nadia, va a tener marco teórico, antecedentes, hipótesis, objetivos, tiene todas esas cuestiones, es similar, lo único que va a tener elementos de logística y va a tener, esto sí, ya es un poco, esto ya es lo que lo diferencia también un poco de, por eso les digo que no es una tesis en el sentido estricto, sí. Sí, yo, por ejemplo, en metodología de la investigación en sociales, yo también lo cursé. Claro. Lo que cambiaría sería la fuente. Las fuentes, pero no solo las fuentes, ahí quería hacer una aclaración. No solo las fuentes, porque lo que vamos a agregar también en la investigación que van a hacer es todo el tema de la utilización de metodologías específicas de logística. Por ejemplo, no sé, cuando ustedes vean el diagrama de Ishikawa, las FODAs, los 5 porqués y montones de otras cosas que son muy propias de logística, de la evaluación, por ejemplo, de, no sé, del espacio, de los tiempos, de los recorridos, los datos de los recorridos. Todas esas cuestiones no es tanto, esas son las cosas específicas de ustedes, a eso me refiero. Tiene una estructura similar a una tesis, pero va a tener muchos condimentos de logística, no solamente teóricos, obviamente, no solamente el marco teórico que va a ser de logística, sino que las mismas metodologías, a pesar de que ustedes van a hacer entrevista y encuesta a lo mejor, principalmente entrevista, encuesta puede que la hagan o no, eso depende de la investigación de ustedes, sí van a aplicar metodologías logísticas. Esto digo por ejemplo, para Nadia, que hizo la tesina de ingeniero tecnólogo prevencionista, la tesina de ingeniero tecnólogo prevencionista no suele aplicar metodologías de prevención, aplica metodologías tradicionales de investigación, como entrevista, encuesta, observación, focus group. Digo porque yo soy profesor también de cuarto año de metodología de prevencionista y yo... Sí, ahora a mí lo que me genera duda acá, porque a ver, yo en prevencionista lo visualizaba mucho más, por ejemplo, en la investigación, la pregunta-problema, ¿no? Que es de donde partimos de una pregunta-problema. Sí, ahora acá, en este caso, me cuesta visualizar un poquito más cuál sería la pregunta-problema. Claro. Por ejemplo, por decirte, alguna empresa de camiones, ¿no? Yo la logística la tengo claro, o sea, hay logística en la empresa de camiones. Sí, bueno, logística hay en todos lados, pero no se me ocurre como por dónde arrancaríamos. Ahí está, hay una diferencia, Nadia, marcada, ya que explico esto, que es lo que voy a explicar ahora al inicio de cuando veamos el papelito que les traje, el documento, que en realidad ya se lo subí al campus, el de las pautas, ¿viste? Del trabajo. Pero ya te lo explico, ya que Nadia mencionó eso. Ustedes tienen una característica muy particular, y esto voy a machacarles, gurises, porque esto no es... Les va a costar un poco comprenderlo. O sea, lo van a entender, pero es como que yo voy a machacar mucho con esto para que se entienda. El problema de investigación, o la pregunta problema que vamos a ver ahora, que ustedes se tienen que plantear para investigar, de la cual van a desembocar los objetivos generales, específicos, la hipótesis, etc. La pregunta problema o el problema no puede surgir de generación espontánea. ¿A qué voy con esto, Ulises? Por ejemplo, Nadia, en la tesina de prevencionistas, yo te hago el paralelismo para que se entienda porque también es parecido. En la tesina de prevencionistas, a los prevencionistas se les dice, pueden elegir el tema que se les cante dentro de seguridad y salud en el trabajo. Claro. Y hay prevencionistas que agarran y dicen, bueno, yo voy a agarrar, tengo una empresa que es tal cosa, digo, yo quiero estudiar en esta empresa, cómo se relaciona el nivel de estrés con el ausentismo en los trabajadores de la empresa tal y no sé cuánto. O cómo afecta el ciclo circadiano en las condiciones laborales de la empresa tal. Sí. Y es como que el problema, la pregunta problema que quieren investigar, se le ocurre absolutamente por generación espontánea, por experiencia o lo que sea, al prevencionista.
Acá es donde se marca la diferencia con la pregunta-problema de logística. Y esto es algo que se los digo porque el año pasado fue motivo de problemas. Esto se los cuento como anécdota, Ulises. El año pasado, que fue el primer año donde se traspoló para la IAE en la carrera, hubo bastantes autoridades, muchas veces de terciaria, de UTUT, obviamente controlando un poco el inicio, principalmente el primer semestre del año pasado de logística. ¿Tá? Y una cosa que machacaron muchísimo, y que es muy importante, y esto es lo que más les cuesta a ustedes, es que la pregunta-problema de logística, Ulises, no puede surgir por un capricho o idea de lo que a ustedes les interesaría estudiar. No. La pregunta-problema de logística va a tener que surgir luego de una suerte de evaluación de las condiciones de esa empresa. ¿Se entiende? Es como que va a desembocar. No es como en Prevencionista, Nadia, que vos pensás de una, yo quiero estudiar esto, punto. Voy a la empresa y hago eso. Claro, acá no. Acá tenés que ir a la empresa. Pregunta-problema. En realidad, Claro. vos arrancabas todo, te generaba la pregunta-problema y ahí arrancaba tu investigación. Claro, no. En logística hay todo un trabajo, va a haber un trabajo como de campo previo al desarrollo de la pregunta-problema para que vos puedas argumentar, porque hay que argumentar en un momento, por la decisión de esa pregunta-problema, por así decirlo. Bien. ¿Está? ¿A qué voy con esto, Ulises? ¿Por qué estoy planteando esto, Ulises? Porque esto es lo que hacen las personas de logística en la vida real, Ulises. En la vida real ustedes no van a una empresa, ¿tá? Llegan a la empresa y dicen, para mí hay que arreglar el tema del picking, o el tema de la velocidad de los repartos y no sé qué. No, ¿ustedes qué hacen antes de poder afirmar que hay problemas en esa área y tienen que arreglarlos? ¿Qué hacen primero? Observan. Observás. Tenés que observar, evaluar tiempos, sacar algunas fotografías fotografías en el sentido de, capaz que puedes sacar fotografías, ¿no? Pero del orden, por ejemplo, vos querés hacer un tema para que sea más veloz la salida de los paquetes dentro de ¿cómo se llama esto? Donde se guarda, se me fue la palabra, Dios. Donde se guardan los paquetes, Ulises, en las empresas. Locker. ¿Lo qué? Locker. No La estantería. No, menos específico, Ulises. El depósito. El depósito, no me salía. Depósito. Vos querés evaluar, vos querés ver, te gustaría saber, a ver, el tema de la velocidad del depósito, si se puede, todas esas cuestiones. Entonces, lo que vos tenés que hacer primero es ir, observar, ver, capaz que hasta calcular un poco la velocidad. Si se puede, vas a tener que entrevistar, encuestar o lo que sea, ya sea el dueño, que te va a dar información sobre la empresa y sobre las cosas que pasan ahí. Y también, por ejemplo, a los encargados del sector ahí, del depósito, para ver qué les resulta. Te dicen, mirá, nosotros trabajamos todos los días y una cosa que nos ocurre es que hay como un desorden muy grande. Y vos vas y lo contatás, ¿no? Vos vas y observás y ves que paquetes por todos lados, ves que no está señalizado nada, que los pasillos están totalmente ocupados, que las estanterías están hasta abarrotadas, que no hay mucho espacio para maniobrar, y te das cuenta, observando eso, que una de las cosas a mejorar de la empresa logística esa es mejorarle la distribución de ese depósito para tratar de, o podrías evaluar la distribución de ese depósito para mejorar, por ejemplo, el tema de los repartos, que sea más rápido. Un ejemplo, ¿no? Entonces, para vos llegar a esa conclusión de que efectivamente están muy lentos, está pasando esto, lo otro, ¿vos qué tenés que hacer? Observar, entrevistar al empresario, entrevistar o encuestar a la gente del lugar, ¿entendés? Tomar algunas fotografías, evaluar algunas cosas, y a partir de eso vas a descubrir si efectivamente el problema está en el depósito o en realidad el problema estaba en que hay un trazamiento muy malo de las rutas de transporte de los camiones. Y que genera... Pero, profe, ¿tiene sí. que ser porque hay un problema o puede ser porque son eficaces, bueno, en algo también? ¿Puede ser en eso? Claro, la idea de puede. ustedes, Ulises, en el fondo, es que ustedes tienen que investigar algo que se supone que ustedes deberían mejorar o ayudar a la empresa a solucionar. ¿Se entiende, Ulises? Ya sea mejorarlo 100% porque era un desastre o, como te digo, mejorarlo un poco para que sea un poquito más eficiente, un 30% más eficiente, ¿me explico? Dentro de muchas cosas. Me acuerdo que hubo unos alumnos que hicieron un proyecto que era como, me acuerdo que tenían un tema con un reparto de leche y con no sé qué cosa más, y al final ellos estaban evaluando porque se dice que se generaba la ruta estaba como muy embarrada, en un lugar de campo, ¿viste? Era tipo un tambo,
y los camiones transportaban leche, pero dice que perdían mucho tiempo entrando y se embarraba, cuando llovía se embarraba todo el camino y generaba tipo trancaderas. Ellos habían investigado eso, habían sacado fotos tipo del lugar, etcétera. Se generaban trancaderas, se embarraban tipo los caminos, como que era muy difícil el pasaje por esos lugares. Y al principio ellos pensaron en un abordaje, me acuerdo, de ver cómo hacer para acelerar esa parte, ¿viste? De los camiones y eso. Hasta que vino, me acuerdo, un profesor de los de ustedes específicos de logística, que les planteó una posibilidad y al final ellos hicieron eso. ¿Qué hicieron? Hicieron una investigación para ver la posibilidad, con el fin de mejorar esta trancadera que efectivamente la evaluaron y existía y la querían mejorar, la posibilidad de transportar por cañería desde el tambo hasta, en realidad, la salida más alejada del lugar, para que no tuvieran que, o sea, por un caño, transportar la leche hasta los camiones que los cargaban en ese lugar y no tenían que entrar a toda la sección esa, como que te digo, embarrada, rota, con poca posibilidad de circulación. ¿Me explico lo que estoy diciendo o me entreveré? Los entreveré. Sí, está clarísimo. Perdón, soy un desastre a veces explicando cosas de logística, me cuesta pila, pero para que se entienda. Entonces, al final, ellos decidieron no ir por el lado que iban a ir, y que la idea de ver, bueno, ¿qué arreglamos? Pavimentamos esto, arreglamos esto, no sé qué, no sé cuánto, y al final era más fácil establecer una cañería, que terminaba saliendo por unos 70 metros más adelante, y los camiones lo cargaban directamente ahí y no tenían que ingresar y era mucho más rápido el transporte. Hicieron los cálculos, no es que lo hicieron, obviamente, ¿no? Hicieron todos los cálculos, la evaluación, hipotetizar todo eso, ¿no? De lo que podía llegar a costar, de lo que podía llegar a demorar, de los tiempos, montones de cosas, y presentaron eso. ¿Entienden, gurises? Un ejemplo que le estoy dando. Lo que quiero que se lleven con esto, más allá de que estoy dándoles ejemplos, es que la idea del problema que van a estudiar no puede ser un capricho de ustedes, ni tampoco una decisión absolutamente unilateral del empresario. Porque a veces ustedes pueden ir y le dicen, no, la empresa está impecable, yo creo que el problema está en tal cosa. Pero el empresario, Ulises, no es técnico en logística. Ustedes son los expertos. Por lo tanto, ustedes tienen, como harían en la vida real, tienen que evaluar las características un poco de la empresa y fijarse dónde está, entre comillas, el cuello de botella. ¿Dónde está el problema logístico que solucionándolo mejorarían algo? ¿Dónde creen ustedes que está? Pero no puede ser me parece a mí que es acá. No, tienen que mostrarme evidencia, de alguna manera, ¿tá?, que está ahí el problema. Y después de que más o menos me lo justifican y me presentan el problema, ahí arranca la investigación tradicional, donde buscamos marco teórico, información de bibliografía, y ahí arrancamos a plantear las hipótesis y todo lo que viene después, ¿tá? Todo lo que viene después, gurises, tipo toda la investigación, viene después de eso. Pero antes de plantear el problema, tenemos que hacer un pequeño sondeo de la realidad, del campo, de lo que sea, para justificar que ese es el problema que queremos investigar. ¿Me lograron entender esto, gurises? Sí. Sí, pero... Así que primero hay que tener un acceso a la empresa, una llegada a la empresa, entrar, por eso les dije que lo primero es formar los grupos y empezar a contactar las empresas, gurises, porque antes de poder diseñar el problema de investigación, ustedes pueden igual tener en la cabeza algo que les gustaría abordar, pero no pueden ir ya pensando voy a ir a esta empresa de arroz y mi investigación va a ser sobre su depósito. No, capaz que el tema está por ejemplo, no sé, en el desarrollo, en la utilización de los software logísticos. Están ultra desactualizados, son viejazos y yo qué sé. O está en otros aspectos. La empresa tiene problemas, yo qué sé, con los lugares tercerizados a los cuales llevan, no sé. Puede estar por otros lugares. Entonces, ustedes deberían, tendrían que tener la posibilidad de visitar la empresa, ¿tá?, entrevistar a personas encargadas de la empresa y visitar los diferentes lugares importantes de la empresa donde se pueden desarrollar los elementos logísticos. A partir de eso, sería ideal, esto lo digo porque, chines, no es capricho mío, ¿tá? Esto es lo que han exigido muchos docentes de ustedes, de los demás del área de logística que los evalúan, que deberían tener las investigaciones logísticas. Por ejemplo, si se puede, sería ideal algunas fotografías o algunos elementos
mapeos o algún plano, lo que sea que también permita mostrar las características de los lugares y efectivamente de lo que ustedes van a hacer. Es decir, gurises, tienen que lograr justificarme de alguna manera satisfactoria, con observaciones, con fotografías, con evaluación, con datos. Si consiguen datos, mejor que mejor. Si tienen una empresa que les brinda los datos de lo que han, las velocidades del tiempo, de no sé qué cosa, mejor. Con entrevistas, etcétera, tienen que lograr justificarme el problema. Ya cuando tienen el problema, gurises, ahí arranca todo lo demás. Ahí arranca, por ejemplo, las evaluaciones de, por ejemplo, las medidas que ustedes podrían aplicar para mejorar eso, todo lo que viene después, ¿está? En realidad, gurises, perdón, en realidad, después de que tienen el problema, ustedes también deberían mostrarme los datos, ¿está? De, efectivamente, el problema es este, lo vamos a solucionar de tal manera, vamos a hacer tal cosa y tal otra. ¿Me explico? ¿Se entiende, gurises? Como por dónde viene el tema de la selección del problema. Por eso a veces es un poco difícil y es un poco distinto a otras investigaciones. Porque otras investigaciones, como la de prevencionista, vos arbitrariamente decís, a mí me pinta estudiar este tema porque me gusta, porque me copa y punto. Yo voy a estudiar eso. Acá en realidad, como es logística y ustedes realmente en el fondo tienen que solucionar algún problema también, tienen que ayudar en algo a la empresa, no pueden ustedes arbitrariamente decir, voy a estudiar esto y por qué, no sé, ni idea. No, ustedes tienen que saber, bueno, efectivamente acá hay un problema logístico que tengo que solucionar. Sí, claro, profe, tendría que ser como más real, o sea, buscar Claro, algo más real exactamente. que, por ejemplo, en sociales vos buscas una fuente y investigas sobre esa fuente y elaborás la investigación Claro. ahí. Y otra cosa, Ulises, importantísimo, exacto. Y otra cosa que es importantísima es que Ulises tengan cuidado, porque igual esto se los voy a corregir si se equivocan en el momento, eso no se preocupen. Pero esto lo aviso con tiempo para que se vayan acostumbrando. Tengan cuidado una vez que, por ejemplo, seleccionan el problema que tienen o lo que descubrieron que podría ser abordable o mejorable o estudiable desde el punto de vista logístico y arreglable. Tengan cuidado con, en el arranque de la investigación, empezar ustedes ya a decir soluciones. Ustedes identifican el problema, lo plantean y después plantean hipótesis y eso que vamos, tranquilos que vamos a ver en las futuras clases qué es la hipótesis y todo eso, por las dudas de aquellos que no lo conozcan. Pero lo que yo me refiero con esto es que me acuerdo varios grupos míos del año pasado que hicieron esto, ¿no? Primero se equivocaron porque fueron y plantearon el problema así de generación espontánea. Y ahí los diferentes encargados, como le dije, de UTU, lo evaluaron y dijeron, no, Ulises, ustedes no pueden decir que el problema logístico es este si ustedes hicieron ni media evaluación o acercamiento a la empresa como para saber que está ahí el problema. No lo pueden poner porque sí. Bárbaro. Corrigieron, evaluaron, observaron, hicieron entrevistas, y al final detectaron que sí, efectivamente el problema estaba acá, y es este que quieren abordar. Pero lo que no pueden hacer, Ulises, y esto es lo que quería decir, que me fui por la rama, es ya desde el inicio decir, vamos, la solución es esta, y si arreglamos esto, va a mejorar esto. Eso no se sabe, eso lo van a evaluar, ¿está? Por lo tanto, tengan cuidado con sacar conclusiones del trabajo al inicio del trabajo, ¿está? Todo lo que ustedes van a hacer a raíz de ese problema que vamos a trazar, tienen que ir armándolo a lo largo del trabajo, ¿está? ¿Me explico? Porque a veces ustedes como que tentativamente ya parecen, al elegir el problema, empiezan a tirar cuáles son las posibles soluciones. ¿Está? La solución va a ser esta y si nosotros mejoramos esto, va a acelerar tanto el reparto. No, tranquilo, Ulises. Ya planteamos el problema, está bien, lo justificamos porque observamos el lugar, entrevistamos, hicimos una entrevista ahí a los que trabajan en el sector y logramos identificar que acá puede haber un problema para abordar. Capaz que lo podés plantear como posibles objetivos. Ahí va, claro. Después vamos a plantear objetivo. Tipo objetivo, yo qué sé, es mejorar en un tanto por ciento, o sin porcentaje, ¿no? Pero mejorar los tiempos de entrega, no sé cuánto. Inclusive esos objetivos, a medida que vos te vas interiorizando, pueden ir cambiando. Claramente. Y por ejemplo, vos podés hacer una hipótesis, esto lo vamos a ver después qué es para aquellos que no lo sepan, pero les doy un ejemplo. Podemos hacer una hipótesis que diga, ¿cómo es? La liberación de espacio en los pasillos podría acelerar un 20% los tiempos de entrega, no sé cuánto. Se puede hacer esa hipótesis, pero lo que vamos a hacer en la investigación es luego evaluar eso, si efectivamente nuestra hipótesis estaba en lo cierto, si yo despejando aceleré un 20% o aceleré tanto tiempo, o si no. ¿Entienden? No se apuren ustedes ya a decir
Si hago esto, se soluciona así, Esas son las conclusiones, Ulises. Digo porque me pasó mucho el año pasado y que ustedes como que ya prevén las soluciones al arranque de la investigación. Y eso, tranquilos, que no es así. Vamos despacito, paso por paso. Primer paso, formar equipos. Segundo paso, conseguir empezar a ver diferentes posibles empresas. Tercer paso, empezar a coordinar alguna visita. Como les dije, no tienen por qué ir todos. Algunos compañeros, como pasa Marcelo, no va a poder ir, o sea que se va a encargar de otras partes del trabajo, ¿está? Pero aquellas personas que puedan ir, van, visitan la empresa, pueden coordinar una entrevista, pueden coordinarla para hacerla por Zoom, a veces la entrevista para que no complicara el jefe, no tienen por qué ser todo in situ, pero sí es ideal, pero sí, esto sí se los exigen, gurises, y miren que los profesores lo tienen calado, se dan cuenta cuando ustedes inventan cosas y cuando las sacan del mundo real. Tienen que visitar la empresa, en la medida de lo posible hacer buenas observaciones, si logran conseguir información desde planos hasta alguna fotografía, se hace. Vamos a diagramar acá, gurises, en las próximas clases, así tipo las que vienen, ya vamos a empezar a ver entrevista. Vamos a tener una clase donde yo voy a hablar de entrevistas, para que ustedes se vayan con la idea de cómo llevar adelante la entrevista que le pueden hacer ya tanto al jefe de la empresa o a alguna autoridad de la empresa, como a personas, por ejemplo, de los sectores que ustedes van a abordar, porque las empresas a veces tienen varios sectores y capaz que a ustedes les interesa tal sector y pueden hacer entrevistas a personas que trabajen ahí. También vamos a ver encuesta y ahí pueden ustedes elaborar una encuesta cortita. Digo una encuesta cortita porque a veces capaz que en vez de entrevistar a las personas que trabajan ahí, le pasas una encuestita o le haces una encuestita cortita con el celular o lo que sea, viste, de un par de opciones, que a lo mejor te da alguna información que te permite finalmente decir, bueno, el problema me parece que está acá, en base a lo que hemos pesquisado, ¿no? Como dice la pesquisa que hicimos, ¿no? La búsqueda. ¿Se entiende? Estos chiquines se entreveraron mucho. No, se entiende, sí. No, se entiende, profe. Son los diferentes pasos. Una vez que tenemos eso, que hicimos las visitas, entrevistas, conocimos, acá como te digo, para Nadia que justo hiciste la tesis de prevencionista, acá vamos a ver que muchas veces la entrevista y la encuesta y esas cosas las vamos a utilizar más que nada en esta primera etapa. No como en otras tesis, que en realidad es la metodología principal de investigación. No. En el trabajo de logística, las entrevistas, encuestas y observaciones, esas cosas, se hacen muchas veces en las primeras etapas para identificar el problema. Bien. Y después lo que ustedes van a aplicar más que nada puede ser observaciones, ¿sí? Y las técnicas concretas de logística, que muchas de ellas supongo que las van a aprender este año. ¿Tá? De las cuales obviamente yo no me voy a encargar, Ulises, eso se los explica, se los ayuda a los diferentes profesores del área. ¿Tá? Como les dije, vamos a tener clases en conjunto con ellos y todo. ¿Tá? Bien. Bien, ¿se entiende? O sea, por lo tanto, Ulises, por eso les voy a dar en las próximas clases ya entrevista y eso, porque es una de las primeras cosas que tenemos que hacer para el contacto con el dueño de la empresa, porque también no solamente vamos a preguntarle de la empresa en general, sino también cosas como la visión, la misión y todas esas cuestiones de la empresa. ¿Está? Bien. ¿Se entendió un poquito, por lo menos, esta primer parte de cómo vamos a tener que hacer para identificar el problema? Sí. ¿Sí? Bárbaro, dices. Después, obviamente, va a haber tropezones, vamos a tener correcciones, vamos a ir mirando. Yo también voy a necesitar la ayuda de los técnicos en logística. ¿Saben por qué, Ulises? Porque ustedes capaz que me escriben un problema de investigación muy lindo, todo bárbaro, que a mí me parece impecable, está planteado correctamente, la variable que van a estudiar, el tiempo, el lugar, pero capaz que viene, ya ha pasado esto, Ulises, vienen los especialistas en logística y dicen, mira, este tema realmente no es logístico, es más de gestión empresarial, y me parece que no es un tema tan competente para logística. O otro profesor te puede decir, mira, la verdad que este tema no es muy innovador, es extremadamente repetitivo, y eso yo no me encargo. El que se da cuenta de que desde el punto de vista logístico tiene alguna validez, importancia o algo, son los expertos en logística, ¿está? Pero vamos tranquilos, vamos haciendo primero esas etapas y después vamos a llegar a eso. Yo igual en las próximas clases ya me voy a poner en contacto con los demás profesores para de a poquito empezar a hacer Zooms con ellos, ¿está? O por lo menos tener la visión de ellos porque les van a tener que corregir cosas. ¿Estamos, Maurice? Bien. Bien. Quería presentarles la primer parte, porque es un ratito que nos queda nada más, porque ahora yo también tengo otra clase, Ulises, y como les dije, esto era mi finalidad de este Meet, era preguntarles si ya tenían algún grupo armado, alentarlos a que lo hicieran, y que ustedes se fueran con esta idea que les dije del problema de investigación, ¿está?
porque para que vean que no es el sentido tradicional, sino que ustedes lo tienen que encontrar a ese problema de investigación, ¿tá? Y después sí lo abordamos. Eso era mi finalidad principal, pero dado que tenemos un ratito, les voy a mostrar un poquito acá, le voy a compartir pantalla y les voy a mostrar, Ulises, un poco acá en el campus, que se me va a haber cerrado ya a esta altura, esperen que quiero checar esto. Les quiero mostrar acá un poquito lo que yo ya les subí el otro día, Ulises, que es las pautas, ¿tá? Que si bien están bastante claras y eso, ¿tá? Quería charlarles un poquito de la primera etapa para que ustedes también después ya puedan empezar a hacer algunas cosas cuando tengan, obviamente, toda la empresa elegida. Esperen un segundito. Vamos, cualquiera de los dos, cualquier grupo. No me acuerdo si era el primero o el segundo usted. No, TC3 es este. Sí, está bien. Elegí bien. Vamos por acá. ¿Dónde está? Una consulta pequeña. Sí, ¿El sí. tamaño de la empresa implica, No, por decirte algo, una empresa de 10 trabajadores? no, creo que no hay tanto problema. Yo no me acuerdo que haya habido una limitante en base al tamaño de la empresa. Porque Sí, no es lo mismo la logística de pronto una empresa no, chica. ni hablar, pero una empresa de 10 trabajadores también tiene su logística, tiene Sí, sus sí, yo cosas. entiendo que la logística entra en todas las empresas. Por eso, así que no te preocupes, que me parece que no va a haber ningún inconveniente. Como te digo, el inconveniente puede llegar ahí, como les digo, desde otros lados, de que los profesores consideren que en realidad no era un tema tan logístico. Me acuerdo que unos estudiantes habían agarrado un tema que era más como del área turística que del área logística. Ahí va, me acordé. Tuve unos compañeros que habían agarrado, ellos son del ejército, y habían hecho a principio una especie de abordaje que querían hacer sobre el tema del camping en Santa Teresa y las entradas del camping para las personas. Una cosa así que en realidad los docentes terminaron diciendo que en realidad no tenía mucho que ver con el área logística, era más bien con el área de turismo, lo que ellos querían hacer. Y al final tuvieron que cambiar el problema porque, claro, no era un tema que tuviera sentido desde el punto de vista logístico abordar, sino que, como te digo, era algo de otro tipo de área de conocimiento. A veces pasa eso, que hay cosas que ustedes piensan que es en realidad logístico, en realidad no. Pero para esos problemas voy a apoyarme en los cracks del área logística que les pueden decir, mira, me parece que esto sí es logístico o este tema no lo es, ¿está? Acá, Ulises, es el texto que ya están subido al campus, donde están las diferentes partes de la investigación, que vieron que acá está bueno porque se encargaron de poner la parte esa y lo que hay que poner ahí, ¿no? El título debe ser claro y conciso y lo suficientemente expresivo para entender la finalidad. Voy a hacer un zoom por porque no veo nada. Ahora sí. Para entender la finalidad de la investigación, ¿tá? Un título adecuado tendría 2 líneas o 3 como máximo. Además, el término gramatical, no importa eso. El resumen, estas cosas no se estresen porque el resumen son 250 palabras más o menos, y se hace al final de la investigación. Esto para aquellos que nunca hayan hecho una investigación, sepan que el resumen es lo que también se conoce como abstract en algunas investigaciones, que es como un resumencito que se pone al principio de la investigación, pero en realidad Ulises se hace al final porque se tiene que hacer cuando ustedes ya tienen todo concluido. ¿Está? Cuando ustedes tienen todo concluido, se hace. Más adelante lo podemos bichar. ¿Está? El índice, Y acá viene la justificación de la investigación. Acá, en esta primera parte, Ulises, es donde también ustedes van a justificar. Por ejemplo, acá dice, el proyecto debe abordar un problema real que enfrentan instituciones, organismos, empresas o la cadena de suministro en general, y su solución debe conducir a mejoras tangibles en la rentabilidad de la empresa, organismo u organización. Ese es el objetivo de todos ustedes en algún punto, Ulises, ¿está? Sea el tema que elijan. ¿Se entendió esto? Tiene sentido desde el punto de vista logístico porque es como obvio, ¿no? Tiene que mejorar en algo eso. Se deberá especificar la naturaleza de la investigación y los motivos que justifican la necesidad de la misma. Se hará mención a aspectos como originalidad, acceso a la información, etc. También conviene indicar el interés que tendrá para la comunidad o el sector. ¿Tá? Cuando comunidad se refiere o sector se refiere para la empresa realmente. ¿Tá? Explicar qué le aportaría a la empresa o al sector mismo de que trabaja la empresa, ¿no? El sector tecnológico, el sector de celulosa, imagínense una empresa de celulosa. ¿Tá?
En especial el beneficio a obtener, rentabilidad, tiempo, etc. Lo que yo les mencionaba hoy, esto va a mejorar en tanto tiempo, esto va a mejorar, va a generar mayores ingresos porque va a ser más rápido la entrega, todas esas cuestiones. Teniendo presente que toda operación técnica y profesional relacionada a la cadena de suministro busca obtener beneficios cuantificables. Esto que está diciendo cuantificable es importante porque es lo que yo les decía, de que las investigaciones de este tipo no pueden ser todo al tuntum. No pueden decir, esto va a dar mucho más plata porque va a dar plata. O mejoró, da más plata. O redujo el tiempo. No, ustedes me tienen que lograr decir medianamente cuánto puede haber mejorado, aproximadamente al menos, gurises. Cuánto tiempo recortó, cuánto tiempo se ganó. O sea, tiene que haber, es importante que haya elementos que permitan algún tipo de cuantificación o de dato concreto, gurises. Recuerden, no es especulativo nada más. ¿Tá? No digo que tenga que ser todo exacto, pero no puede ser, gurises, tipo decir, bueno, créeme que soy yo que te lo digo. Las investigaciones científicas, o sea de logística, pero que tienen estas características más de tesis, requieren de ciertos datos cuantificables o demostrables de que efectivamente esto solucionó algo, que algo mejoró. ¿Me explico? Chines, una cosita más. En este capítulo, a pesar de que acá no lo diga como lo dije yo, deberían ustedes también empezar a aclarar, ¿tá? En este capítulo deberían ustedes empezar a aclarar lo que yo les decía, lo que ustedes hicieron que les permitió descubrir cuál es el problema de investigación. ¿Se entiende? Creo que acá, a ver, déjenme chequear si no es más, es acá. Acá no, perdón, no dije nada. No es acá, es un poco más abajo. Lo que yo les expliqué hoy, todo lo que yo les expliqué hoy de mostrar tipo los resultados de lo que ustedes... Resultados me refiero a explicar que ustedes a partir de las entrevistas, después a partir de la observación que hicieron, lugar, todo eso, inclusive hasta pueden mostrar algunas fotos, todo eso, eso va acá, en este punto, que dice planteamiento del problema y pregunta de investigación. ¿Tá? Ahora voy a ir a esto. Primero quiero hablar de la introducción. Introducción. Se debe incluir el planteamiento específico del problema a resolver, los aspectos relevantes y pertinentes del contexto que lo caracterizó, histórico, geográfico, legal, económico, técnico, profesional, social, la relevancia de la investigación, actualidad, aporte de conocimiento técnico y científico, prevalencia del problema, posibles aplicaciones o resultados. Se puede incluir referencias bibliográficas, considerándose las específicas metodologías, aunque esto, la finalidad de esta introducción es definir el punto de partida del estudio. Tranquilos que yo después vamos a charlar un poquito, cuando lo estemos realizando, les voy a presentar una forma que tengo yo de hacer introducciones que capaz que a ustedes les sirve. ¿Tá? Cuando digo una forma no les voy a decir qué escribir, sino que les voy a mostrar una estructura de tesis, de introducción que a mí me gusta realizar, que capaz que a ustedes les puede ser útil a la hora de aplicarla para llevarla a cabo. ¿Tá? Acá viene lo que yo creo que les había explicado hoy. Planteamiento del problema y pregunta de investigación. El punto de partida de la investigación es la existencia de una necesidad o de un conflicto al que se le formula una propuesta de solución. ¿Vieron? No es algo que sale de la nada, sino que tiene que ser una necesidad o un conflicto que surge del lugar que están estudiando y que ustedes quieren brindar una posible fórmula de solución. ¿Tá? Esta necesidad o conflicto supone la existencia de un problema. En este apartado se verá formular el principal problema al que dará respuesta a la investigación, se hará de forma interrogativa y vinculando, es decir, si lo tienen que después formular como pregunta, ¿tá? Y vinculando las variables principales que serán estudiadas. El problema se concreta mediante las preguntas de investigación, siendo que pueden ser una pregunta de investigación o pueden tener más de una, Ulises. La idea es que tengan una o dos, no mucho más de eso, porque en realidad, si no se expande. Yo diría que si pueden tengan una sola, Ulises. Una sola pregunta de investigación. ¿Está, Ulises? Pero a lo que voy es, antes de escribirla en formato pregunta, ustedes van a introducir la pregunta-problema con todo lo que yo les mencionaba. Con fotografías si tienen, con la logística del lugar, con la evaluación que hicieron, con las visitas que hicieron, con aclaraciones sobre las observaciones que realizaron, sobre algunas aclaraciones sobre las entrevistas que realizaron, que los entrevistados le afirmaron que había un problema ahí que ellos constataban sistemáticamente. Todo eso lo van a justificar acá y para terminar van a poner, finalmente, como les dije acá, la pregunta-problema que descubrieron. ¿Tá? La pregunta-problema a abordar es,
¿cómo es? ¿Cuáles son los principales elementos? Por ejemplo, sería un ejemplo. ¿Cuáles son los principales elementos que retrasan o generan atrasos en la entrega de no sé qué cosa? ¿Y qué estrategias podemos tomar para mejorar esos tiempos de entrega? Ese es el problema de investigación, por ejemplo. Todo lo que vamos a hacer después es tratar de evaluar eso. ¿Se entendió el ejemplo que di, Ulises? Sí, algo a comentar que lo que decías vos de no hacer más una pregunta o no explayarse tanto, a veces menos es más, es como hacer una pregunta más acotada de pronto, pero te enfocás en eso de forma profunda y no explayas tanto de pronto y... Claro, a ver, las preguntas, problemas, Ulises, la idea es que sean medianamente acotadas, ¿está? Que tengan una o dos variables, ¿está? Que tengan una poca variable. No es que ustedes no pueden poner... esto es importantísimo, bien que lo mencionaste, ¿está? El que mucho abarca poco aprieta, Ulises. Ustedes no pueden agarrar y decir, queremos solucionar los tiempos no sé qué, queremos mejorar el software, queremos mejorar la capacitación de los trabajadores para que entreguen más rápido y queremos evaluar también, no sé, la velocidad del transporte. Pará. Es demasiado amplio. Los mismos profesores de logística te van a decir, pará, chica, no vas a poder evaluar todo eso. Es una investigación concreta, en un año la tienen que realizar. Entonces te van a decir, ¿por qué no evaluás solamente el tema de, no sé, de los camiones? De la velocidad de los repartos y las rutas que hacen. ¿O por qué no te centrás mejor en el software? ¿Entienden, gurises? O sea, no se pongan tipo ultra ambiciosos de querer mejorarle todos los aspectos logísticos habidos y por haber a esa empresa, porque no es viable. Ustedes se van a enfocar en uno, van a identificar un tema, un problema, un cuello de botella, lo que le quieran llamar, algo que está trancando, complicando temporalmente, económicamente o de alguna característica de la empresa, y eso van a tratar de arreglar. Con diferentes estrategias o lo que sea. ¿Está, Ulises? Es así, pueden ser varias estrategias. Pero el problema tiene que ser, yo les diría que traten de hacerlo acotado, Ulises. ¿Se entiende esto? No se pongan archiambiciosos. ¿Se entendió? Sí, está clarísimo. Está perfecto, Ulises. Estas cosas son vitales. Después, sí, yo sé que a veces, si por los tiempos, a veces yo voy un poquito rápido, ahora me quedan 5 minutos, ya entro con otro grupo. Pero yo quería que se quedaran con esta información del problema de investigación para que también ya vayan pensando de cómo, más allá de pensar qué podemos hacer, vayan también teniendo esto, dándole vueltas a la cabeza para cuando tengan el acceso a la empresa y todo, ya vayan pensando por dónde podemos agarrar estas cosas. O que tengan, como quien dice, estén atentos a encontrar esas cositas. Porque como te digo, hay empresas que pueden tener 80 problemas logísticos. Me acuerdo que hay una profesora que decía que capaz que es preferible una empresa más chica, más rudimentaria, que ustedes puedan identificar 80.000 problemas logísticos y elijan uno, que capaz que una empresa recontra cheta, zarpada, ultra desarrollada, que tiene tipo técnicos en logística integrados que trabajan todo el día, que capaz que para encontrar ustedes el cuello de botella es un viaje. Lo tienen que inventar. ¿Entienden? Pasa eso también, Ulises. Eso es cierto. Yo trabajé 5 años en la planta UPM2 y tenés un montón de cosas de logística, pero no encontrás problema. Porque estos tipos tienen guita. Claro. Pagan personas para que estén... todo. Así perfecto. Es un reloj. Claro, por eso te digo, no es lo mismo ir a estudiar a Amazon, ¿entendés? Que estudiar una empresa familiar de 10 trabajadores que capaz que tienen 80.000 problemas. Por eso te digo, lo que yo comentaba, las empresas chicas, yo entiendo que es mucho más viable. Por eso, yo les tiro otros piques en base a lo que he aprendido estos años. Capaz que si pueden conseguir una empresa que tenga más problemas, más fácil para ustedes, para identificar el problema, para justificarlo. Pero también, profe, pueden haber empresas que por los medios de repente han mostrado un problema que se puede llegar y hablar sobre ese problema que tuvieron o se siguen teniéndolo para poder... Claro, exactamente. Por eso les digo, si hay empresas que están tan zarpadas, que tienen tanta cosa, Ulises, que capaz que a ustedes no les va a costar un huevo encontrar y tampoco lo pueden inventar. Entonces, y eso no ha pasado. Me acuerdo que una profesora decía, justo agarraron, me acuerdo, tal empresa que... Y ellos, una profesora decía, para mí, me decía, para mí ellos están inventando el problema logístico, me decía. Porque esta empresa, están hablando de no sé qué, y es imposible que esta empresa de esta magnitud no haya evaluado ese elemento que ellos quieren investigar. Seguro que ya está y lo están inventando para tratar de sacar un problema de un lugar porque es el único lugar que tenían acceso ellos. ¿Me explico? Entonces... me quedó eso en la cabeza de esa profesora de logística que corregía conmigo y me mencionaba eso y dije,
para el próximo año, si tengo la posibilidad, le voy a recomendar a los gurises que elijan problemas. Capaz que si tiene una empresa que presente más problemas, es mucho mejor. Por más que después la empresa no pueda aplicar nada. Por más que la empresa después se le den el documento y no sirva para nada. Pero igual, sí. ¿Puedo hacer la consulta? Sí, obvio. El año pasado yo lo hice presencial en Colonia y tuve con gente de segundo que cambiaron cambiaron 1 o 2 veces de empresa, cambiaron en todo el año de lo que es el segundo año, por diferentes motivos, por las empresas que decían que sí, empezaban a trabajarlas y después encontraban los problemas, pero no le daban información. Eso nos puede pasar también, de que perdamos. Lamentablemente, gurises, sí les puede pasar, no están exentos de esos problemas. Esos son los problemas que yo les decía, chiquines, de que UTU no les brinde una empresa con un convenio que diga, vos abrís la puerta de par en par y dejaste a estudiante hacer eso. Lamentablemente, gurises, eso no lo tenemos. Entonces la empresa la tienen que buscar ustedes a pulmón y a veces puede pasarles eso. ¿Tá? Eso es una cosa que no están exentos y lamentablemente tampoco es que yo tenga una posibilidad de decirles cómo solucionárselos totalmente. ¿Me explico? Por eso a veces es un poquito también de tener suerte de que la empresa que ustedes contactan y que les abra las puertas y les permita un abordaje serio, ¿viste? Porque ustedes van a necesitar datos y cosas. Porque si no, no pueden hacer. Necesitan tipo toda la parte real de la empresa. Yo entiendo, Ulises, y entiendo perfectamente los problemas que van a tener, pero lamentablemente es así las características de la realidad que tenemos. Ulises, escuchen una cosa, porque ya están tocándome la puerta los 3 alumnos del grupo que tengo ahora a las 7 de la tarde, pero yo hice este meet cortito porque lo que quería era solicitar a ver quiénes habían armado grupo, que lo que veo que unos solos tengo acá, así que en el correo de estos días traten de ir empezando a dialogar. Yo no me meto en el grupo, hagan lo que quieran y vayan dialogando o se van escrito por privado, van armando los grupos y después me quedo tranquilo de que expliqué bastante claro. Si no lo entiendo pueden volver a ver el video que va a quedar subido en estos días y más para aquellos compañeros que no pudieron estar, que eso es fundamental. Díganle a los compañeros también que es fundamental que miren este video si no presenciaron, porque así entienden bien lo que yo les mencioné hoy del problema de investigación, de cómo pensarlo, de dónde tiene que provenir, de la experiencia, de la realidad. Yo desenvuelvo el problema que quiero investigar, no de la nada yo pienso qué problema va a ser acá. Porque como ustedes saben, en la vida real del técnico logística, ustedes tienen que ir y evaluar. Y ahí encontrar los cuellos de botella, los problemas a mejorar. No que ustedes vayan y digan, para mí el problema es acá. ¿Por qué? No sé, se me ocurrió, venía caminando, ni conozco la empresa, pero se me ocurrió. No existe. Ustedes evalúan para identificar el problema. Después lo que evalúan es, evalúan el problema en sí mismo, todas las características del mismo, y evalúan si las estrategias que plantearon para mejorarlo efectivamente funcionaron, si les ahorraron plata, tiempo, etc. ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien, profe. Bárbaro, Ulises. Los tengo que dejar. Sí, les pido a ustedes que se desconecten porque yo sigo con este mismo Meet, con esta misma aula. Les pido a ustedes que se desconecten y nos vemos la semana que viene probablemente. Perfecto. Chao, gracias. Está el link del grupo de WhatsApp ahí por si alguno no lo tiene. Está en el chat ahí. ¿Lo pegaste en el chat? Sí. Bárbaro. Ulises, nos vemos, cuídense. Dale, hasta luego, todo. Hola, Ulises, ¿qué andan? ¿Todo bien? Hola, profe. ¿Todo tranqui? Esperen que estoy tratando de aceptar a algunos compañeros más. Y ya arrancamos. No sé si algunos más se van a conectar. Justo acabo de terminar con el grupo anterior. Acabo de terminar y tipo se salieron. Esperá, voy a pausar porque